Buenos días, hermanitos. Estamos hoy para empezar el estudio marcado para esta semana. Un estudio que, al igual que los anteriores y quizá otros que vengan, es controversial. Es controversial. ¿Y por qué es controversial? Por la manera como lo aplican en muchas sectas y por la manera como lo aplica la Iglesia Católica. El tema que tenemos preparado para ahora es sobre el diezmo. Nosotros recordamos de que son muchísimas las sectas que obligan a sus seguidores a pagar un diezmo, ¿cierto? A que les tienen que dar el 10% de lo que se han ganado con el sudor de su frente. Y eso es obligatorio porque dicen ellos que en la Biblia está escrito. Más adelante les voy a mostrar un texto que para ellos es vida o muerte, como se dice. Yo quiero principalmente aclarar un poquitico para los que no lo entienden. Yo sé que son muchos los que entienden qué era el diezmo en la antigüedad y para qué era el diezmo, pero hay quienes no lo entienden. Aquí brevemente yo les quiero mostrar qué era el diezmo. Los israelitas estaban bajo la ley mosaica. Esa ley contenía un promedio de 600 leyes, ¿cierto? Que ellos debían cumplir. Dentro de esas leyes está el diezmo. El diezmo era algo vital dentro de la ley mosaica. Era algo que tenían que hacer y cumplir los israelitas. A ver, para que nos entendamos, el pueblo de Israel se componía de 12 tribus, ¿cierto? Los hijos de Israel, ¿cierto? A cada uno de ellos en la tierra prometida cuando entraron a Canaán, se le asignó un pedazo de territorio, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para que allí estuvieran ellos con todas sus descendencias y bueno, ya esa sería su tierra perenne para siempre. Pero dentro de esos hijos de Jacob o de Israel, había uno al que no se le dio ese tipo de herencia, que fue el Leví. De ahí vienen los levitas. ¿Y quiénes eran los levitas? Los sacerdotes. Dios escogió a Leví y a toda su descendencia para que se encargaran del templo, para que le hicieran a él todo el oficio, todo el trabajo. Ellos eran los que se encargaban en el desierto de tener el tabernáculo bien, de construirlo, de desarmarlo, porque como viajaban en derredor del desierto, entonces ellos eran los que se encargaban de todo lo que tuviera que ver con el tabernáculo, de los sacrificios, del altar, de todo aquello, ¿no? Ya después cuando entran a la tierra prometida ya no es el tabernáculo, ya ahora sí es el templo que está fijo, que está en un solo sitio, pero siguen siendo los levitas. Aarón y Moisés fueron levitas, ellos eran descendientes de Leví, ¿bien? Por eso es que Aarón fue sacerdote. ¿Por qué? Porque fue descendiente de Leví. Muy bien. Tomando en consideración esto, que los levitas no tenían un terreno propio, no tenían una herencia, ellos necesitaban comer, necesitaban vivir, ellos necesitaban ser sostenidos. El diezmo era utilizado para el sostenimiento de los levitas, de los sacerdotes. Uno. Dos. En la antigüedad el hombre era el que heredaba, la mujer no heredaba nada, la mujer no tenía valor. Así que cuando una mujer quedaba viuda y quedaba con sus hijitos, ella quedaba totalmente desamparada. El diezmo estaba para eso también, para el sostenimiento de esas viudas con sus hijitos, con los huérfanos. Se tomaba en cuenta también al extranjero. Sucede que una persona podía llegar ahí a Israel, a vivir a Israel, pero como no tenía tierras, como no tenía posesiones, esa persona necesitaba ayuda. Para esos extranjeros se asignaba el diezmo. Era para eso que se diezmaba. Es más, veámoslo bien. Vamos a leer ahí en Deuteronomio, en el capítulo 14, que ya lo parafraseé, ¿no? Pero para que lo veamos, que sí está y en dónde está. Deuteronomio 14, vamos a leer el versículo 22, por ejemplo. Mire lo que dice. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, mire, cada año tienen que dar el diezmo de lo que produce la tierra. ¿Se dan cuenta que es de lo que produce? Miren la diferencia entre el diezmo de la antigüedad con el diezmo de los pastores de hoy en día, que es dinero, hoy en día es dinero. Pero entonces aquí dice que diezmará el producto del grano que rindiera el campo. Dice, y comerás delante de Yahvé tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano.
de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a tener a Yahvé tu Dios todos los días. Mire lo que eran lo que tenían que diezmar. El que sembraba de lo que cosechara, ¿cierto? El que tenía sus lagares de vino, bueno, lo que hiciera de su vino. El que criaba animales tenía que dar el diezmo de los animales que tenía. El 28 y el 29, mire lo que dice. Al fin de cada 3 años, óiganme bien, cada cuánto tenían que hacer esto, de lo del diezmo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Mírenlo, cada 3 años tenían que hacer eso. Y miren lo que es el 29. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo. ¿Recuerdan que les dije de que Leví no heredó ningún territorio? Que ellos no tenían de dónde coger, como se dice. Dice, y vendrán el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Yahvé tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí se dan cuenta? ¿Para qué era el diezmo? Era para el sostenimiento de los levitas, de las viudas, de los huérfanos y de los extranjeros que no tenían absolutamente nada allí en la tierra de Israel, pero que se quedaban en la tierra de Israel. Si leemos para que lo reconfirmemos, ahí en el capítulo 26, ahí mismo en Deuteronomio, vamos a leer 26 y leemos los versículos 11 y 12. Esto es para reconfirmar. Miren lo que dice. Y te alegrarás en todo el bien que Yahvé tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Y miren el 12. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también así al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. ¿Para qué era el diezmo? Ahí está claro. Eso no, aquí no hay, no hay discusión, es que no lo estoy inventando yo, esto no es un invento de la iglesia. No, esto está escrito para qué era el diezmo y qué era lo que se diezmaba. Ahí no se habla en ninguna parte de dinero ni de otra cosa, no. Se está hablando de las cosechas, se está hablando de los frutos, se está hablando del vino, si se quiere, se está hablando de los animales, de lo que sea. Y todo ese diezmo se hacía y se daba, era a los que de verdad lo necesitaban. Los que no tenían, que eran el levita, que era la viuda con sus hijitos y que era el extranjero, ¿cierto? Ahora, otro detallito, para que lo tomemos en cuenta. ¿Quién cobraba el diezmo? Es que ahora cualquier persona se autonombra pastor y va y monta una iglesia cristiana, porque eso es lo que dicen, ¿no? Y entonces el que se deja convencer termina metido allá pagándole al pastor el famoso diezmo aquel. Pero eso no es verdad. ¿Por qué? Porque ¿quién lo nombró al pastor? Ellos tienen una sucesión apostólica, ellos no la tienen. Cualquiera se puede nombrar pastor, entonces ir y llenarse los bolsillos a costillas de las personas humildes que están buscando a un Dios. ¿Listo? ¿Quiénes eran los que cobraban el diezmo? ¿Por qué estoy diciendo esto? En la carta a los Hebreos, en el capítulo 7, si leemos el versículo 5, miren lo que nos dice. Aquí en Hebreos se nos está hablando de lo que pasaba en la antigüedad, ¿no? Dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo, óigame bien, ¿quiénes eran? Los hijos de Leví, que eran sacerdotes, tenían el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Dense cuenta ustedes, hermanitos, dense cuenta de que el sacerdote o los sacerdotes eran los únicos que podían cobrar el diezmo. Y de hecho, pues ellos lo cobraban y sabían qué era para qué era que lo utilizaban. Ellos sí estaban bajo una ley y tenían que cumplirla. Estos señores autonombrados pastores hoy en día
no tienen un texto en el Nuevo Testamento para decir que se tiene que cobrar el diezmo obligatorio. Hay textos que aplican mal, que lo aplican a su manera y lo vamos a ver más adelantico. Pero de hecho el texto base de todos ellos para cobrar el diezmo está en el Antiguo Testamento, empezando por eso. Porque está ahí en Malaquías en el capítulo 3. Malaquías capítulo 3. Y si leemos desde el 7 hasta el 10, mire el texto, no con el que le muestran el amor de Dios a la persona. Con este texto le muestran, digámoslo, la fuerza de un Dios enojado. Les muestran a un Dios bravo. ¿Para qué? Para compensar a la pobre persona que termina después colgándose hasta en sus deudas con tal de poder pagar el diezmo, ¿no? Miren, Malaquías 3, leemos desde el 7 hasta el 10. Mire lo que dice. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Yahvé de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Y miren el 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Ajá, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Yahvé de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Ah? Entonces, el que no paga el diezmo está robando a Dios. Eso se lo dicen a la gente. Y las personas que han escuchado esto se dan cuenta que no estoy engañándolos, que esto no es un invento mío. Entonces, dice que tienen que traer el diezmo, ¿para qué? Para que tengan sobreabundancia. En síntesis, eso es lo que dice el texto. Eso está en Malaquías, en el capítulo 3 de Malaquías, pero da la casualidad que eso está en el Antiguo Testamento. Eso aplicaba al antiguo pueblo de Israel. ¿Bien? Ahora, tomando en consideración esto, qué era el diezmo, qué era lo que se diezmaba y para qué servía y quién lo cobraba en la antigüedad, pues entonces entremos ahora a nuestro campo, al mundo nuestro, el de ahora, ¿cierto? ¿Estamos nosotros de verdad obligados a pagar ese diezmo así? ¿Estamos obligados a trabajar y tener que sacar para pagar un diezmo obligado? Eso no fue lo que enseñó Jesucristo. Eso no fue lo que enseñó Jesucristo y lo podemos empezar a ver. Mire, Mateo capítulo 10. Si nosotros lo vemos ahí en Mateo capítulo 10, vamos a leer versículos del 7 al 10. Vamos a ver cómo nos muestra Jesucristo qué es lo que debemos hacer. ¿Que tenemos que hacer ofrendas? Claro que sí. ¿Que tenemos que pagar un diezmo? Claro que sí, pero ¿cómo tenemos que pagarlo? ¿Es así obligado? Mire Mateo 10, 7 y 8, mire lo que dice. Al ir predicando digan, cuando Jesucristo manda a sus discípulos a predicar, el reino de los cielos se ha acercado. Y dice, curen enfermos, levanten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios. ¿Recibieron gratis? Pues den de gratis. Ajá, eso no tiene absolutamente nada que ver con ir a quitarle la plática a las demás personas, que porque estamos predicando, que porque si la iglesia, que si... Entonces, aquí Jesucristo nos muestra que como recibimos gratis, nosotros tenemos que dar gratis. Ahora bien, si nos vamos aquí, por ejemplo, al libro de los Hechos, capítulo 20, vamos a ver si fue que Pablo cumplió lo que le dijo Jesucristo, o sea, eso que enseñó Jesucristo, o no lo cumplió Pablo, ¿cierto? Recuerde que Pablo es un referente para todos nosotros. Hechos capítulo 20, 33 y 35, del 33 al 35, perdón. Mire lo que dice. No he codiciado la plata, estas son palabras de Pablo. No he codiciado la plata, ni el oro, ni la vestidura de nadie. Ustedes mismos saben que estas manos han atendido a las necesidades mías. Mire, Pablo dice, yo mismo he trabajado, yo no me he tenido que sostener por nadie ni quitándole nada a nadie. Dice, y a las de los que andan conmigo. En todas las cosas les he exhibido
que por medio de laborar, así tienen que prestar ayuda a los que son débiles y tienen que tener presentes las palabras del Señor Jesús cuando Él mismo dijo, escuchen esto, hay más felicidad en dar que en recibir. ¿Se dan cuenta cómo Pablo aquí está cumpliendo lo que dijo Jesucristo? Recibieron gratis, den gratis. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, hay más felicidad en dar que en recibir. Hay más felicidad en ir y llevar gratis que en estar cobrándole a la gente por lo que usted le está llevando. ¿Es verdad o no es verdad? Eso está escrito. Eso no son inventos de la Iglesia Católica ni inventos de nosotros. Nos vamos allá a Primera de los Corintios, capítulo 9. Vamos a leer desde el 16 al 18. Miren otra vez a Pablo cumpliéndole a Jesucristo. 9 del 16 al 18. Pablo cumpliéndole a Jesucristo. Y Pablo es referente de nosotros. Así que miren lo que dice. A ver si es verdad que hay que cobrar el diezmo obligatorio. Dice así. Ahora bien, si declaro las buenas nuevas, eso no es motivo para que me jacte, porque necesidad me está impuesta. Yo tengo la necesidad de predicar, no para jactarme, ¿no? Pero mire lo que sigue diciendo. Realmente hay de mí si no declaro las buenas nuevas. O sea que eso es algo que tengo, que debo hacer. ¿Listo? Dice el 17, mire. Si hago esto de buena gana, tengo galardón. O sea, si lo hago de cuenta mía, pues yo tengo mi paga. Eso es verdad. Mas, si lo hago contrario a mi voluntad, de todos modos tengo encomendada a mí una mayordomía. Si yo lo hago en contrario a mi voluntad, pues yo tengo ahí algo bueno porque detrás de qué voy, ¿no? Dice el 18. Entonces, ¿cuál es mi galardón? Dice que al declarar las buenas nuevas, proporcione las buenas nuevas sin costo para no abusar de mi autoridad en las buenas nuevas. Sí, miren eso, sin costo. Pablo decía que él predicaba sin costo. ¿Y por qué predicaba sin costo? Porque Jesucristo dijo, recibieron de gratis, pues ustedes den de gratis también. Bien, ahora, si nosotros nos vamos estuvimos leyendo primero en Corintios 9, del 16 al 18, ¿cierto? Muy bien, ahora, ¿qué tal si nos vamos a la segunda de los Corintios en el capítulo 9 también? Segunda de los Corintios, capítulo 9. Exactamente. Espero que lo tengan ya. Vamos a leer los versículos del 6 al 8. Aquí a nosotros se nos está mostrando que tenemos que pagar obligadamente el diezmo. Vamos a ver qué dice Pablo. Vamos a ver qué es lo que realmente nos dice el texto a nosotros. Segunda de los Corintios 9, del 6 al 8. Miren lo que dice. Mas en cuanto a esto, el que siembra parcamente, parcamente también segará. Bueno, aquí sí como que nos aplica a los católicos, ¿no? Que como no estamos obligados a pagar el diezmo, entonces nos somos un poquito tacaños. No podemos olvidar que el que tacañamente siembra, tacañamente recoge, ¿no? Muy bien, pero miren lo que se sigue diciendo. El que siembra parcamente, parcamente también segará. Y el que siembra liberalmente, liberalmente también segará. El que bastante da, bastante recibe, ¿no? Dice, que cada uno haga tal como lo ha resuelto en su corazón. ¿Sí vieron? Que cada uno haga tal como lo resolvió en su corazón. O sea, libremente. Dice, no de mala gana ni como obligado. Ahí está, ni como obligado. No porque a usted le digan, tiene que pagar el diezmo. No, señor. Es como usted lo decidió en su corazón y libremente. Porque Dios ama al dador alegre. ¿Cuál es el dador alegre? ¿Quién es el dador alegre? El que da sin que le pongan, como se dice vulgarmente, un revólver en el pecho. Ese es el dador alegre, ¿cierto? Cada uno que dé conforme lo resolvió en su corazón, lo está diciendo Pablo. Y Pablo lo dijo, en cierta ocasión dijo, que el que no quiere trabajar, que no coma. Entonces, eso de estar obligando o querer obligar a las personas a pagar el diezmo, eso es libre, cada quien lo sabrá cómo lo hace, pero que sepa y entienda de que no es correcto, que no es bíblico. Si nos vamos, miren, hay un texto que estos señores pastores de alguna secta, no son de todas, aplican a su manera, ¿cierto? Miren lo que dice Hechos capítulo 4, vámonos ahí al libro de los Hechos. Vamos a abrir la Biblia en el capítulo 4.
Y vamos a leer los versículos del 32 al 35. Miren lo que dice. Todos los creyentes, que eran muchos, pensaban y sentían de la misma manera. Ninguno decía que sus cosas fueran solamente suyas. Miren lo que era la comunidad en la antigüedad, ¿no? Sino que eran de todos. O sea, lo que alguien tenía lo consideraba no de él, sino que era de todos. Dice, los apóstoles seguían dando un poderoso testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y Dios los bendecía mucho a todos. Miren el 34. No había entre ellos ningún necesitado, porque quienes tenían terrenos o casas las vendían y el dinero lo ponían a disposición de los apóstoles para repartirlos entre todos según las necesidades de cada uno. Mire, este texto lo citan mucho esas personas que cobran el diezmo. Pero el problema es que lo citan, pero no lo leen, no se lo leen a la persona. Porque aquí dice de que ellos vendían las cosas y el dinero lo ponían a los pies, a la disposición de los apóstoles. Para que vea que así era una manera de pagar el diezmo. Pero no se lo leen, ¿sabe por qué? Porque al final dice que eso lo utilizaban para repartir y dar a los que más necesitaban. Y no hay un pastor hoy en día de ninguna religión, de ninguna iglesia, que pueda decir eso, ¿no? Que pueda decir de que el diezmo que él cobra es para repartirlo entre los pobres. Eso no lo hace absolutamente nadie. Entonces, vamos ahí llegando a la conclusión. ¿Cuál es la conclusión que tenemos nosotros en este momento? Que el diezmo obligatorio sí era, pero era en el Antiguo Testamento. Que aquel texto de Malaquías capítulo 3, de que estamos robando a Dios y no pagamos el diezmo, eso era para los judíos. Eso no es para nosotros, porque Jesucristo dijo, recibieron gratis, den gratis. Y Pablo lo está diciendo, que él no fue una carga para nadie, ¿cierto? Pablo está diciendo clarito de que Dios ama al dador alegre. Pablo dice que hay que dar gratis, que hay que predicar gratis, porque hay más felicidad en dar que en recibir. Ya lo leímos nosotros. ¿Es verdad? Entonces, si nosotros analizamos estas personas, tenemos que llegar a estos que cobran el diezmo, tenemos que llegar a una conclusión. Estas personas no lo están haciendo de corazón. Estas personas lo están haciendo por negocio. Estas personas no están sirviendo a Dios correctamente como debe ser, porque entre otras cosas eso se llama robo. Ellos tienen un amor muy diferente al verdadero amor cristiano. Si buscamos en 1 Timoteo capítulo 6, miren lo que dice. 1 Timoteo capítulo 6, vamos a leer del 3 al 5, para que ustedes se den cuenta. Aquí está hablando Pablo, ¿no? Dice, si alguien enseña ideas extrañas y no está de acuerdo con la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, ni con lo que enseña nuestra religión, es un orgulloso que no sabe nada. Discutir sobre cuestiones de palabras es en él como una enfermedad. Y de ahí vienen envidias, discordias, insultos, desconfianzas y peleas sin fe entre gente que tiene la mente pervertida y no conoce la verdad y que toma la religión, oigan en esto, y que toma la religión por una fuente de riqueza. Que toma la religión por una fuente de riqueza. Mire, son movidos, ¿por qué? Por la avaricia. Hacen de la religión una fuente de riqueza. Eso que hacen estas personas, ¿está de acuerdo con lo que dijo Jesucristo? ¿Recibieron gratis, den gratis? ¿Está de acuerdo con lo que enseñó Pablo, que él trabajaba, que él no era una carga para nadie? No está de acuerdo con lo que enseña la Escritura. El versículo 10, miren lo que dice. Porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males. Miren, el amor al dinero es raíz de toda clase de males. Y hay quienes por codicia se han desviado de la fe y han llenado de sufrimiento sus propias vidas. ¿Se dan cuenta? Es la codicia la que mueve a esas personas. Y hay que hay que tener mucho cuidado de no ser engañados. Por eso son buenos estos estudios. Van con mucha humildad
Aquí no es el que más sepa, aquí es simplemente de saber lo que de verdad debemos saber, ¿cierto? Para no dejarnos engañar y quizás para ayudar a otras personas que están siendo engañadas. Bien, ahora, si nosotros nos vamos a ver cómo el mismo Jesucristo habla de eso, de la codicia, de la avaricia, cómo Jesucristo odia eso. Vámonos ahí a Lucas capítulo 16. Vamos a ver Lucas capítulo 16. Aquí el que habla es directamente Jesucristo, así que es la palabra de quién, de nuestro jefe, ¿no? Vamos a leer de los versículos 13 y 14. Lucas 16, 13 y 14. Miren lo que dice. Ningún sirviente puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. Y miren lo que dice, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Palabras del mismo Jesucristo. El 14 dice, los fariseos, miren quiénes eran los fariseos. Los fariseos que eran amigos del dinero, oyeron todo esto y se burlaron de Jesús. Bueno, ¿qué piensan ustedes de esto? Esto no es un invento de ninguno de nosotros, no es un invento de la iglesia. Esa avaricia Jesucristo ya la conocía y ya él sabía que esto iba a pasar. Por lo tanto, él lo está hablando, él lo está diciendo, no se puede servir a dos dioses. No se puede servir a nuestro Dios y no se puede servir a las riquezas, al dinero al mismo tiempo. O sirve a Dios o sirve al dinero, ¿cierto? Miren, muchas de estas personas siempre están tras los ataques hacia la iglesia, a la iglesia que fundó Jesucristo. Es más, yo los he escuchado cuando hablan de que por qué la iglesia católica que tiene tanto dinero, de que por qué no venden ese Vaticano, que eso es pura lujuria, que eso es pura riqueza, que por qué no venden eso y se lo reparten a los pobres. Miren, hermanitos, la ignorancia es atrevida. No hay una iglesia sobre el mundo entero, no hay una sola iglesia que haga lo que hace la iglesia católica. Yo los invito a que investiguen y verán que son miles de hospitales que sostiene la iglesia católica, miles de orfanatos, miles de ancianatos, tienen centros de rehabilitación para indigentes, tienen centros de rehabilitación para viciosos, que no tiene la iglesia católica. ¿Cuántas cosas hace por ahí, por ejemplo, en el África, por ahí, cosas que no hace ninguna iglesia? Y si nos vamos aquí cerquitica, ¿cuántos pastores están tapados, fundidos de dinero? Son muchísimos. Por ahí hay uno que se llama un tal Cash Luna, ¿no? Que tiene la plata como ustedes no se imaginan. Tiene un avión privado después de que era un chofer. No estoy desmeritando la labor del chofer, ojo con eso, ¿no? No se trata de eso. Porque yo soy chofer, entre otras cosas. Pero entonces, después de haber sido un chofer, ahora tiene hasta avión propio. Y está pensando en construir yo no sé cuántas iglesias más para no sé cuántas miles de personas más. Entonces, eso, miren, eso de que por qué no se vende el Vaticano, de que para repartir eso entre los pobres, eso ni siquiera se lo inventaron estos señores protestantes. ¿Sabe por qué? Porque eso ya estaba escrito en la Biblia. Si nos buscamos en Juan en el capítulo 12, Juan capítulo 12, podemos leer desde el versículo... Vamos a leer 4, sí, podemos leer desde el 4, ¿cierto? Dice, entonces que Judas Iscariote, que era aquel de los discípulos que iba a traicionar a Jesús, dijo, escuchen las mismas palabras de los que dicen que hay que vender el Vaticano para dársela a los pobres. ¿Qué fue lo que dijo Judas? ¿Por qué no se ha vendido este perfume en 300 denarios para ayudar a los pobres? ¿Se acuerdan cuando fue la mujer que derramó perfume sobre los pies de Jesucristo? ¿Se acuerdan? Entonces Judas dice que ¿por qué no se ha vendido este perfume en 300 denarios para ayudar a los pobres? Los mismos que están diciendo que se venda el Vaticano para ayudar a los pobres. Miren lo que dice el versículo 6. Pero Judas no dijo esto porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, robaba de lo que echaban en ella. Jesús dijo, déjala pues, lo estaban guardando para el día de mi entierro.
¿cierto? A los pobres siempre los tendrán entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. ¿Quién fue el que mandó a vender algo para ayudar a los pobres? Un ladrón, un ladrón. Entonces, estas frases que tienen estos hermanitos, bueno, estas personas, hermanitos, hermanitos descarriados, pero hermanitos al fin y al cabo, esas palabras son bíblicas. Eso de que ellos se tapan de plata, pero hay que criticar a la Iglesia Católica porque no vende el Vaticano para repartirlo entre los pobres, pues lamentablemente son, como dijo alguien por ahí, patadas de ahogado. Entonces, en síntesis, hermanitos, es mucho más lo que hay que leer, es muchísimo más lo que hay que decir, pero yo quiero dejarlo así, breve pero sustancioso, ¿no? Ustedes me perdonan, la idea no es atacar a nadie en especial, la idea es defender. Hay personas que quizás se ofenden porque uno menciona a los hermanitos separados, porque uno menciona a los hermanitos protestantes, pero no han entendido que si uno les dice hermanitos separados, no es por ofenderlos, sino porque es que son separados, es que ellos se separaron de la iglesia, si no ellos, sus antepasados lo hicieron. Por eso son separados, entonces no son ofensas. ¿Por qué decimos que protestantes? Bueno, porque si no estuvieran protestando contra la iglesia, estarían en la iglesia que fundó Jesucristo. Entonces son protestantes, no como un ataque, no como una ofensa, sino porque es la verdad, no hay otras palabras para decirlo. Son hermanitos separados, hermanitos esperados porque los seguimos esperando. ¿Y por qué? Porque son hermanitos, muchos de ellos en este momento están metidos en ese círculo vicioso de a veces no tener ni con qué comer, pero sí tener que pagar un diezmo. Entonces qué bueno que estas personas lo escuchen, y si no lo escuchan, pues que un católico lo sepa y pueda llamar a esta persona y mostrarle, mire, usted está siendo engañado, y mostrarle muy amorosamente. Bien, la intención es esa, ¿no? Como dijo Jesucristo, que su voluntad es que hombres de toda clase se salven. ¿Cómo? Llegando a un conocimiento de la verdad. Entonces, cuando conocemos la verdad, tenemos el camino abierto para la salvación. Y eso es para católicos, para protestantes, para todo el mundo, para todo el que de verdad tenga un corazón humilde y esté buscando a Jesucristo y esté buscando esa salvación. Que el Dios del cielo me los bendiga.